¿Sabía que los repuestos muy baratos le pueden costar muy, pero muy caros? Bueno, como lo anticipamos, vamos a hablar de lubricación y lubricantes. ¿Hoy qué fecha es? Porque creo que vamos a tener para un par de días acá hablando de lubricación y lubricante. No, voy a tratar de hacer una introducción a lo que es la lubricación y los lubricantes, porque es un tema que lo vamos a tener que tocar un montón de veces, dándole algunas reglas básicas. Tema clave en todo esto que nos convoca, el auto. Pero ¿qué te parece? A ver, la mejor definición que le puedo dar de qué es un lubricante... el lubricante es a un motor lo que la sangre es al ser humano. Aproximadamente así, y créame que es así. Es dramático. Es dramática la cosa. Cuando se hacen estudios de motores, por ejemplo, cosas que en este momento estoy trabajando con biocombustibles, la primera cosa que se analiza, antes inclusive de ver cómo terminó el ensayo del motor, por ejemplo un ensayo de vida, permanentemente se está monitoreando el estado del aceite. Cualquier anormalidad que aparezca, sea por desgaste o sea por anomalías de combustión, inmediatamente se ve reflejada en el lubricante. Si hay desgaste, partículas metálicas van a ir a parar, y hoy hay sistemas de detección que son capaces de rastrear partes por millón y fracciones de parte por millón. Aparezca cobre, hierro, aparte según el tipo de material uno más o menos puede orientarse hacia dónde puede estar la falla, dónde puede estar el desgaste. Si aparecen compuestos químicos propios del combustible, propios del lubricante que se degradó, es decir, a veces la famosa historia de mala sangre, y sí, a veces lo de la mala sangre existe, lo del mal lubricante también existe. Entonces quiero con esto introducirlo diciéndole, préstele mucha atención al lubricante, que normalmente se suele ser una de esas cosas que el señor de estación de servicio le dice, le agrego aceite, y usted, sí, ponele, no le ponga, y se terminó. No, es mucho más grave que eso. Está en juego la vida del motor y la seguridad suya en la medida que el motor responda y dure. Entonces es muy importante. ¿Cuál es la función del lubricante? Bueno, usted va a decir, pero qué estupidez está diciendo este hombre. Obviamente que patine una pieza sobre la otra. Esa sería una de las tantas, evitar el contacto metal-metal. Se forma una suerte de cuña, se llama cuña hidrodinámica, entre dos metales que se están moviendo en direcciones opuestas, y eso contribuye a que no se toquen entre sí y deslicen. Esa cuña se llama cuña hidrodinámica y que debe ser mantenida. Y la presión de aceite que tienen los motores justamente es una ayuda para reponer el aceite y se forma esa cuña hidrodinámica. Si usted se frota las manos en invierno y se la frota muy intensamente, va a ver que se calientan, ¿correcto? Bueno, con el aceite pasa exactamente lo mismo. Al estar sometido a presión y deslizamiento entre sí, actúa como si fuese una resma de papel, si quiere hacer una comparación. Esa fricción genera calor. Y si usted deja que el aceite se caliente, termina por degradarse y no sirve más como lubricante, más allá de que pierde un montón de propiedades. Entonces hay que reponerlo. La presión de aceite en los motores es justamente para empujar el aceite que ya se calentó y trabajó, sacarlo y que lo reemplace aceite fresco. Por ahora se la dejo ahí, pero es importante que usted tenga un mínimo de presión de lubricante, porque si no su motor va a correr un triste destino, ¿no? ¿Y las características de los lubricantes? Bueno, de eso también tendríamos un par de semanitas para hablar, pero a ver, la primera que usted tiene que respetar es la que le dijo el manual del fabricante. ¿Por qué? Como dije en un bloque anterior, hay dos numeritos, un numerito, una letra W y otro numerito. Eso es lo que se llama lubricante multigrado. Le puedo dar como ejemplo la miel, a ver si le sirve. Usted pone la miel en el freezer, en la heladera, y se pone pastosa, que para sacarla le cuesta, tiene que meter una cuchara, empujarla, lo que sea. Póngala un instante a baño María o en el microondas, y en cuanto se calienta, toman la consistencia del agua. ¿Qué cambió ahí? La viscosidad. Es una de las propiedades típicas. Cuando la miel se enfría, se pone más viscosa que cuando está caliente. Al aceite le ocurre exactamente lo mismo. Quizá no en tanta magnitud, pero en la medida de que aparecen bajas temperaturas, el aceite se pone mucho más viscoso. Más viscoso significa que ese trabajo de deslizamiento le cuesta más, porque se frena el lubricante entre sí, entonces le cuesta, y en la medida que le cuesta, el motor le cuesta arrancar. Lo que decíamos hoy, la batería tiene que hacer más esfuerzo, y hasta tanto toma temperatura la cosa no funciona y la lubricación no es buena. Dime. ¿Podría decirse que la temperatura en el factor que peor incide o que más lo afecta es al lubricante y a los neumáticos en un auto? Sí, en buena medida sí, te diría que sí.
también el circuito de enfriamiento, pero... Y esa es otra de las funciones del aceite. Y perdón, le aclaro los numeritos. 5W40 o 10W40 significa de que en frío es un aceite que tiene buena fluidez. El motor va a arrancar con cierta facilidad y no va a tener pérdida de viscosidad. Y en caliente, ese 50, 40 o 60 significa que cuando está caliente pierde poca viscosidad. Es decir, un aceite multigrado es un aceite que se parece mucho más al ideal, porque trata de mantener la viscosidad estando frío o estando caliente. De ahí viene la historia. Y por ahora le tiro la segunda en importancia de las funciones de un lubricante: enfriamiento, que es quizá tan importante como la lubricación en sí. Le hago una pregunta simplemente. A un pistón, ¿con qué lo enfría? Y usted me dice, bueno, el circuito de enfriamiento, mire, si llega el agua dentro del motor y toca los pistones, está en problemas más que serios, le diría, ¿no? Se armaría un lío. Se armaría un lío de aquello. ¿Quién lo enfría? El aceite. Entonces, el lubricante también cumple una función muy importante en lo que hace el enfriamiento del motor. Es más, hay motores que están enfriados solamente por aceite, o sea, motores enfriados por aire, y que además el aceite cumple un rol muy importante. Pero eso se lo dejo para otra vez. Ya lo llené bastante de aceite por esta vez y lo dejo en paz. Bueno, salimos de un tema bastante aceitoso y nos metemos... Viscoso, diría yo. Viscoso, correcto. Y nos metemos en otro más viscoso todavía, que es la propuesta que le voy a hacer a todo el equipo de que charlemos un poquito acerca del tema de la editorial.